El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, dice el Evangelio que Jesús se asombraba de su falta de fe. Estaba ahí en los pagos del norte de la Tierra Santa, ahí en Nazaret, donde Jesús se había criado. Se ve que de un modo muy sencillo, que no había llamado demasiado la atención. Allí había elegido a sus discípulos, a los cuales aquí llaman hermanos, ¿no? Porque así se llamaba, parientes, primos, conocidos, ¿no es cierto? Parientes sobre todo sería la palabra más adecuada. Y allí, predicando en la sinagoga de Nazaret, se encuentra con la falta de fe de sus paisanos. Esto nos puede ayudar a entender el texto un poquito, cuál es la raíz de la fe de parte nuestra. Esto de parte de Dios sabemos que la fe es un don, una virtud teologal, una gracia que Dios nos da, una luz para ver las cosas. Pero de parte de la potencia visual nuestra, de parte nuestro, de nuestro corazón, ¿qué es lo que impide la fe? O sea, ¿qué les impidió a estas personas creer en Jesús? Y entendiendo esto, podemos entender qué significa creer y podemos entender también cómo tratar a los que no creen, si entendemos qué significa realmente creer. Estas personas tenían todos los medios humanos, porque lo conocían a Jesús, conocían que no era un charlatán, no era un lunático, era una persona normal, y algo que es esencial a la fe, que es la autoridad. Jesús hablaba con una sabiduría que no se había formado con ningún maestro, así que llamaba mucho la atención eso. En esos tiempos de Jesús, por ahí había personas que se entrenaban para el arte de predicar. Jesús no había tenido eso. San Pablo, por ejemplo, habla de Gamaliel como su maestro. Y los milagros que ya había realizado a esta altura del partido. Es decir, tenían eso que es muy importante en la fe, como la fe no es un conocimiento directo, sino que necesitamos una autoridad a la cual creer, en la cual confiar. Tenían esos elementos de modo muy claro y diáfano, mucho más que nosotros, porque en estos tiempos los milagros, los judíos estaban acostumbrados a los milagros, por decir así, les resultaba familiar y reconocían un milagro. Nuestra época es más difícil, ¿no es cierto?, porque le buscamos otras explicaciones, somos más racionalistas, pero en tiempo de Jesús estaban acostumbrados a las intervenciones de Dios. Y este profeta, entre comillas, porque era el Hijo de Dios, hacía milagros de un modo distinto que lo que ellos estaban acostumbrados y habían escuchado. Cuando un profeta hacía un milagro, invocaba a Dios para que haga un milagro. En cambio, Jesús hacía los milagros con propia autoridad. Yo te lo ordeno, o ve que vea, o levántate y camina. Tenía autoridad propia, así que era una cosa distinta este profeta. Y teniendo todos esos elementos humanos y la autoridad que tenía Jesús a través de sus milagros, que probaban que él no era un charlatán, sin embargo, no creyeron. ¿Por qué cuesta tanto creer? ¿No? ¿Podemos decir que es por ignorancia? No, porque Jesús les explicó.
Y una persona que no cree, uno le puede explicar 1000 veces las cosas y no va a creer porque uno le explique. No es la ignorancia la que impide la fe. Las debilidades humanas, los pecados, especialmente los pecados de la carne, la gula, el lujurio, la envidia, bueno, los pecados, la avaricia, tampoco, porque si no, ¿quién cree? Si todos somos pecadores y tenemos en semilla al menos esos vicios que a veces los regamos y crecen, ¿no? Y a veces los tratamos de podar y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí la lectura de San Pablo, la segunda lectura, cuando habla del aguijón de la carne, que es misterioso, ¿qué puede ser eso? Lo cierto es que San Pablo tenía una debilidad, no eran las persecuciones fuera, sino en él, de la cual Dios no lo liberaba y que lo humillaba, esa debilidad, ¿no es cierto? Puede haber sido perfectamente el remordimiento, ¿no?, que tenía de haber perseguido a los cristianos, de haber matado gente, o bajo su mando haber matado gente, ¿no? Eso no es fácil cuando uno ha hecho mal, ¿no es cierto?, por más que uno se arrepienta, pero eso vuelve y vuelve, ¿no? Puede ser eso, perfectamente esa debilidad. Lo cierto es que, dice San Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Esa paradoja, ¿no es cierto? Porque a veces uno dice, tenés que ser fuerte, pero ¿cómo podemos ser fuertes? ¿Cómo el corazón humano puede ser fuerte si es de carne? Casi digo carne y hueso, no. Si es de carne el corazón humano, ¿cómo puede ser fuerte? Algunos lo hacen de piedra para ser fuertes, endurecen el corazón. El problema es que el corazón de piedra no sufre tanto, es verdad, pero tampoco disfruta tanto. Ese es el problema. Así que no es el camino endurecer el corazón. El corazón humano es de carne, herible, ¿no? Así que ¿cómo podemos ser fuertes? Y en Dios, poniendo nuestra debilidad en las manos de Dios. Así que ni la ignorancia ni las debilidades nuestras impiden la fe. Son como esos yuyos, vieron que crece la planta. La planta de la fe tiene un poder mucho más que los yuyos, uno lo arranca un poco, salvo hay un parásito o hay uno que sí puede impedir la fe, que es la soberbia. Porque en el fondo, ¿por qué cuesta tanto creer? Digo, y nosotros tenemos que cuestionarnos si nosotros creemos. Por supuesto, fundamentalmente sí, ¿no? Pero si creemos de verdad. Y porque creer, en el fondo, es obedecer, es escuchar a Dios. Dios que me habla de diversas maneras, ¿no? Escuchar, ¿no? Y escuchar significa estar dispuesto a hacer la voluntad de otro. Escuchar significa estar dispuesto a hacer la voluntad de otro. Y ahí sonamos, ¿entiendes? Porque yo, mientras me cierre en mi cabeza, mientras sea lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, yo soy pie y mano para lo que quieran. Pero cuando tengo que hacer algo contra mi voluntad, que Dios me pide, tengo que renunciar a esto, tengo que hacer esto otro, tengo que confiar, tengo que cambiar de criterio en esto que veo que Dios me pide, ahí es donde cuesta creer. Por eso cuesta creer, ¿no? Porque nos falta esa docilidad en nuestra voluntad. No es un problema la inteligencia, porque la inteligencia se entrega ya fácil porque no puede ver. La que mueve ahí es la voluntad, que se entrega o no se entrega, o se entrega en parte. Para el caso es lo mismo casi que no entregarse. Por eso yo digo, puedo dar una charla, a veces me ha pasado de una charla sobre la confesión, por ejemplo, con chistes y todo, y rebato todos los argumentos que se escuchan por ahí contra la confesión, ¿no? No queda uno en pie, porque uno va escuchando y va armando. Ahora, de ahí a que una persona se pare y se confiese, que hace mucho que no se confiesa, por ejemplo, hay un abismo. El abismo lo marca la voluntad de esa persona. Porque escuchar, y se puede asombrar y decir que lindo el Padre, mirá lo que dijo, lindo aquello. Dicen que Jesús se asombraban de escucharlo. Una cosa es asombrarse, pero otra cosa es creer de verdad. Por eso nos interpela a nosotros, si somos creyentes de verdad, entonces tenemos que estar dispuestos
dispuestos, digo, ¿no? A hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso siempre es un camino ese, porque a veces uno quiere y a veces no. A veces el Getsemaní, Padre, si es posible que no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces, Padre, que se haga mi voluntad no la tuya. Ahí estamos navegando, todos ahí estamos, porque la voluntad nuestra no se entrega con facilidad. En parte, más vale así, con algunas cosas mejor que no se entregue a las pasiones, que no se entregue a los demás, o al que dirán, o a las riquezas, o a la lujuria, o lo que fuere, pero sí que se rinda ante Dios, ¿no? Por eso cuesta tanto creer, porque implica confiar, implica como, digamos, ya digo, entregar nuestra voluntad. Y lo segundo que quería decir es que nos hace entender entonces por qué o cuál es nuestra misión en la transmisión de la fe. Porque si la fe entonces consiste en una gracia que Dios da, interior, y en una voluntad que tiene que ser dócil a esa gracia, ¿yo qué papel juego? Y yo desde fuera puedo iluminar, puedo ayudar a esa fe, pero no la puedo causar. Yo no puedo convencer a alguien de que crea si no quiere. En fin, esto entiéndanlo bien, ¿no? Yo recuerdo antes cuando alguien me decía, tenía que ver una persona que estaba alejada de Dios, de la iglesia, iba tenso, porque asumía la responsabilidad de cambiar a la persona. Después con los años uno aprende a aceptar los límites que tiene. Entonces yo ahora no voy así. Yo voy como quien le va a mostrar un plato de comida a una persona y le dice, mirá qué rico esto, tiene vitamina A, vitamina B. A esta hora no hay que hablar mucho de comida, pero bueno. Mirá qué rico, y es más, si puedo comer delante, como, así lo entusiasmo. Ahora, él tiene que tomar y comer. Si él no tiene apetito, yo no se lo puedo despertar el apetito directamente. Y yo no puedo agarrarle y meterle la comida, no puedo. Porque es su libertad. Porque ni Dios hace eso, ni Dios hace eso. Dios respeta nuestra libertad, que es la parte que uno tiene que hacer. Eso es un consuelo, los límites que tenemos. Fíjense que la primera lectura le dice, yo te envío para que les diga, así habla el Señor, y sea que te escuchen o se nieguen a hacerlo. Eso mide un poquito que no tenemos que medir la eficacia nuestra. ¿Vieron? Porque uno por ahí, cuando hace apostolado, visita, hacemos una misión y visitamos todo el barrio y por ahí te viene 1 o 2 a misa nada más y uno se siente decepcionado. Es que no entendió uno. Uno no entendió que no es una, no sé, que no depende de uno todo, sino de los demás. Yo me consuelo si Jesús con su prédica no los pudo convencer. Imagínense nosotros, ¿qué? Bueno, lo que sí nos toca es iluminar desde fuera. Y sobre todo, yo siempre me he preguntado, me tocaba en algún lugar de La Mancha dar catequesis en un colegio religioso. Viste que en los colegios religiosos a veces las personas están bien dispuestas y a veces se hace ese ambiente de anticuerpo a la fe. Entonces hay un ambiente contrario a la fe, digamos. Entonces podía hablar, lo único es, lo entusiasmaba a los chicos cuando le hablaba del demonio, ¿no? Si le contaba algún exorcismo, eso lo entusiasma, ¿no? Pero hablarle de Dios no. Entonces yo me preguntaba, ¿qué darle de comer al que no tiene hambre? ¿Cómo darle de comer al que no tiene hambre? ¿No? ¿Cómo darle de comer? Bueno, yo encontré este modo. A mí me parece que la mejor forma de darle de comer al que no tiene hambre, cómo manifestar la fe ante el que no cree, es comiendo con apetito delante de él. Es decir, dando uno testimonio de la fe. Pues si uno, eso es lo que más lo puede entusiasmar a querer probar el plato. Si uno lo quiere obligar a comer, casi que cierra más la boca todavía. Me pasaba por ahí cuando andaba en alguna de las grandes ciudades, vieron que el ambiente a veces, y más si uno va vestido de cura y en ambiente medio, y ¿cómo es? Entonces andaba tenso. Y yo decía, es una paradoja esto, porque el mundo está triste
porque no tiene a Dios. Yo me pongo triste porque el mundo no tiene a Dios. Entonces el mundo me ve a mí y dice, ve que Dios no existe si te está triste. Entonces uno cambia y dice, no, que se pongan mal los que obran mal. Que se ponga triste el que no tiene fe. Pero el que tiene fe, que no esté triste. No digo que a veces no nos cueste, no por tener fe uno no le va a costar el dolor o la muerte de un ser querido. No, para nada, porque no dejamos de ser humanos por creer. Pero qué lindo poder dar testimonio de la fe y vivir la fe no como una carga o como un complejo, sino como un don, como una alegría. No para decir yo soy mejor que aquel, porque es un regalo, así que no me puedo comparar, no es un talento. No soy Messi, un talento propio, me puedo comparar como aquel en patadura, pero yo no soy Messi, ¿no? Soy el patadura. No es un talento de ese tipo, es un don, así que no me tengo por qué agrandar. Pero sí dar testimonio de la fe, vivir la fe. Yo estoy convencidísimo, la fe nos implica a veces renuncias, prácticas religiosas, pero es muchísimo más duro vivir sin fe. Muchísimo más duro. Aunque usted tenga toda la riqueza, tenga la fama y riqueza de Tinelli, tenga lo que quiera, es mucho más duro vivir sin fe. Porque todo es un equilibrio muy inestable. Yo cuando voy al hospital veo, y bueno, he contado tantas veces o no, pero las personas que tienen fe no es que no sufran. La diferencia no está en que el que tiene fe no sufre y el que no tiene fe sufre. No, los dos sufren. La diferencia está en que el que tiene fe tiene sentido su sufrimiento, tiene un porqué, tiene un para qué. En cambio el otro es un infierno en esta vida. Eso es el sufrimiento, un infierno en esta vida. Y cuando llega la muerte es la desesperación en esta vida, ¿entienden? Y es durísimo eso, porque el infierno está más allá. Para nosotros sabemos que está el infierno, pero no en esta vida, sino más allá. Y dejémoslo lejos nomás. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de creer de verdad y de ayudar a los demás a creer realmente en Dios, ¿no es cierto?, y en todo lo que Dios nos ha querido enseñar. Le pedimos esa gracia especialmente a la Virgen, de vivir nuestra fe, vivir de nuestra fe y hacer vivir a los demás también de nuestra fe. Que la Virgen nos conceda esa gracia.